¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una cápsula entrevista. Ahora vamos a tener, gracias por el apoyo, querido capitán José Suárez, él es vocero de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Muy buenos días, José, ¿cómo te va? Buenos días, Julio, Miriam, qué gusto saludarlos y a todos los amigos de Vuelo a Tiempo. Muchas gracias, Miriam, ¿cómo te va? Buenos días. No sé, una situación crítica que gracias a José Suárez que nos va a permitir ampliar un poco el panorama de cómo está la situación en Aeroméxico. ¿Qué tal, Julio? José, buenos días. Sí, definitivamente, pues la industria aérea sabemos que desde 2020 no está pasando por su mejor momento debido al coronavirus y de eso vamos a platicar, pues justo con José, porque hoy, dos aerolíneas en México se encuentran, pues realmente en problemas. Una de ellas es Aeroméxico y otra es Interjet. Y bueno, en lo que pues corresponde a José es el caso de Aeroméxico, ¿no? Que en este momento atraviesa por un capítulo 11 de bancarrota, digamos, de la ley de quiebras de Estados Unidos y está realizando pues toda una reestructura que eso incluye pues recortar al personal y también por ahí recortar los contratos colectivos, que es justo lo que está pasando. Entonces, José, ¿quieres contarnos un poco pues el panorama de qué está pasando en este momento en Aeroméxico? Con Claro, lo como bien dijeron, estamos Aeroméxico en un proceso de reestructura por capítulo 11 y esto demanda una serie de condiciones que pone el socio inversionista, en este caso Apolo Global, para que llegue una inversión de $1,000 millones, de los cuales ya se otorgaron 375. Para que llegue el resto de la inversión se necesitan reestructurar algunos costos, por ejemplo, arrendamiento de aviones y costos laborales y muchas otras condiciones que pone el socio inversionista, y lo que nos toca a los pilotos es la parte de la reestructura en costos laborales, que los pilotos la entendemos, como sabrán. Uno de los 7 votos del comité de acreedores es de ASPA, entonces nosotros votamos a favor de la reestructura de Apolo Global. Y con esta información es que empezamos nosotros a negociar con la administración, pues cómo llegaríamos para cumplir este requisito de reestructura en costo para el caso de los pilotos. Y desde el principio ASPA estuvo dispuesta y estamos más bien dispuestos a apoyar. Se están llevando esta semana a cabo las negociaciones, pero siempre hemos dicho dos premisas fundamentales. La primera es que tiene que ser temporal. El socio inversionista pide un lapso de 4 años, el plan de negocios está hecho a 5, entonces tenemos que buscar que sean cambios temporales y con un esquema de retribución. Este no es el momento, por supuesto, de la industria aérea de retribuir nada, pero sí nosotros estamos apostando a estar midiendo conforme las indicaciones de los KPIs cómo se va recuperando la aerolínea y la industria, y a partir de ahí buscar un esquema de retribución cuando la industria y la aerolínea, en este caso Grupo Aeroméxico, mejore. Esas son las dos condiciones que hemos puesto. De ahí en fuera, creo que hemos estado muy abiertos para negociar todo lo que es referente al contrato sin hacer una modificación al contrato colectivo de trabajo, más bien generar convenios, y ahí es donde estamos, te diría. Donde nos hemos encontrado un poco es en el tema de la cantidad. Apolo Global le va a prestar al Grupo Aeroméxico 1,000 millones y pretenden que el grupo de pilotos, solo el grupo de pilotos, aportemos alrededor de 570 millones, lo cual es una cantidad grandísima. Para que me entiendan, 570 millones quiere decir que los pilotos, que aunque no cobráramos un año completo toda la planta de pilotos, ni siquiera llegaremos a los 570 millones o a los 500 millones que necesitan. De este tamaño es la cantidad que nos piden y de este tamaño es la dificultad a la que nos enfrentamos para buscar el esquema. Nosotros hemos propuesto algunos donde se da 320, el ahorro de millones de dólares, etcétera. Entonces, la creatividad está, la manera está, y pues ahí es donde estamos, Julio y Miriam. Eh, Capitán José Suárez, ¿hay algún antecedente de esta situación de querer que una empresa termine con los contratos colectivos? Es decir, ya no digamos mexicana, yo no sé si haya pasado lo mismo, o en alguna otra industria hay algún tipo de antecedente de este tipo. Para el caso de la industria de la aviación, realmente este es el primer indicio que nosotros tenemos que se quiera acabar con el contrato colectivo de trabajo. Esto no es tan fácil, tampoco es un proceso que sucede de la noche a la mañana, y sobre todo al margen de la nueva reforma laboral del 1 de mayo de 2019, en donde uno de los temas medulares y donde ASPA estuvo muy, muy involucrado fue la libertad sindical. Es decir, cualquier piloto ya en México
debería poder elegir a qué sindicato pertenecer o incluso podría elegir no pertenecer a un sindicato si así lo quiere. Esto es por lo que hemos abogado durante todo este tiempo. Entonces, a este margen no es tan fácil terminar con un contrato colectivo de trabajo. Es una demanda larga. Por supuesto que en ASPA vamos a defender el contrato y sí es algo sin precedentes. Sobre todo en el momento en que se dio, estaba el equipo de ASPA negociando con la administración de Grupo Aeroméxico. Yo me enteré por ustedes, por la prensa prácticamente de este comunicado que emiten a la bolsa, pues se los envié al equipo negociador real. Así fue. Y nosotros, mientras estábamos en una misma mesa negociando, ¿no? Este tipo de acciones, yo creo que unilaterales, no abonan para nada a un clima de negociación en donde tenemos los dos el mismo objetivo. Y el objetivo, hay que ser claros, es que llegue la inversión que se necesita, los 625 millones que faltan. Y bueno, por eso regresamos a la mesa, estamos hoy en día negociando y por supuesto que en cuanto al tema de los contratos los vamos a defender con todos los recursos que tengamos, incluidos por supuesto legales. Justo eso te iba a preguntar, José, cómo sorprendió esta semana, la semana pasada, este anuncio que realiza Aeroméxico de querer finalizar los contratos colectivos tanto con pilotos como con sobrecargos? ¿Cómo esperaban una cosa así? ¿En qué momento se quebró tanto la negociación para que la empresa tomara esta decisión de forma unilateral? No esperábamos una decisión así, por supuesto que fue una sorpresa y sobre todo en el tiempo en que sucede, ¿no? Con los pilotos de ASPA en la mesa con la administración. Pero te puedo decir que esto viene de muy atrás. El capítulo 11 lo que nos ha dado es información, ¿no? A diferencia, por ejemplo, quizá una revisión contractual en donde, bueno, lo que se busca es un esquema ganar-ganar. En esta ocasión, lo que está haciendo ASPA es, pues, disminuir el impacto de estas reducciones lamentablemente necesarias, porque es un requisito del inversionista. Pero lo que está haciendo ASPA es que sea lo justo, que sea realmente lo que se necesita para que llegue esta inversión y no aprovechar la coyuntura como la han buscado para mover algunas cláusulas del contrato que ni siquiera son económicas, para que me entiendan, ¿no? Algunas cosas que referentes a la misma ASPA, algunas cosas en materias de recesos, de jornadas, que más allá de aportar, estamos viendo que pueden aprovechar la coyuntura para mover cláusulas que no debería de ser, porque la disposición de aportar ha estado. Entonces, lo que les quería decir con la información es que, por ejemplo, cuando nos enteramos los pilotos del tema de los bonos, un día antes de entrar a capítulo 11, que se otorgan estos 9 millones de dólares en bonos y posteriormente hace como un mes y medio, este 1.9 que se intentó otorgar a mandos medios a 50 empleados que ellos denominan esenciales, pues obviamente esto lo que causa es molestia en la planta de pilotos y en los trabajadores en general, porque mientras a nosotros nos pedían una reducción del 65, 37 y estábamos ya sentados buscando un esquema de reducción, ellos pues bueno, llaman a 50 empleados esenciales y buscan darles un bono de casi 2 millones de dólares. Entonces, ese tipo de cosas, junto con quizá esta demanda para cancelar el contrato colectivo de trabajo, pues han ido entorpeciendo la negociación, una negociación en la que desde el principio ASPA ha estado consciente que es una negociación para reducir costo laboral. Entonces, yo diría que esto ha sido lo que ha jugado diferente. Esta negociación ha sido algo nuevo, tener tanta información a la mano que se ve diario con los dockets que llegan. José, en ese sentido, hay mucha gente, se nota en redes sociales, ¿no? Escuchas los comentarios, los lees y dicen que, bueno, deberían los trabajadores hacer un esfuerzo adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás a lo mejor son personas que no tienen los antecedentes que ha habido de recortes salariales en ASPA principalmente, ¿no? Sí, los hemos leído, estos comentarios en redes sociales, y creo que sería importante y qué bueno que tengo y que me dan el espacio para platicar que esta reducción que nosotros tuvimos desde que empezó la pandemia a finales de marzo, principios de abril, con estas 14 reducidas al 50% directo al salario y otras rotaciones de días que no nos pagaban, otras prestaciones que sumaban más o menos 65% de impacto, y puedo decirles que yo no había visto, al menos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna referencia, yo no había visto un grupo de pilotos o de trabajadores que se dieran 65% de su salario, y en ese momento fue una gran mayoría de pilotos que votaron a favor de ceder 65%, porque sabíamos lo que venía. Apenas estamos hablando de abril y ya veíamos en la tele los aviones completamente parados en Asia, empezaba en Europa y sabíamos que esta pandemia se estaba acercando al continente americano.
sobre todo en esa época era la suspensión de vuelos entre América y Europa, y los pilotos buscamos la manera de apoyar y fue una gran mayoría, podría decir unánime, pero fue una gran mayoría de pilotos los que votamos a favor. Entonces, y llevamos todo el año hasta el día de hoy prácticamente con reducciones de nuestro salario, aportamos 1.200, más o menos 1.200 millones de pesos a la empresa. Y además, hay que recordar que no es la primera vez. Cuando fue la venta de Banamex en 2006, 2007, Torres Gemelas en 2001, el contrato B en 2010, ¿no? El contrato B ya fue una pérdida de más o menos del 40, 50% en algunos casos de lo que se ganaba. Entonces, los pilotos siempre hemos apoyado a la industria y a la aerolínea, entonces creo que por ese sentido hay que estar conscientes y que en esta ocasión, y decirlo claramente, sabemos que tenemos que apoyar y vamos a apoyar, obviamente buscando el esquema, que es algo que no hicimos en 2010, con el contrato B, temporal y retributivo. José, digamos que el primer periodo para llegar a un acuerdo entre las partes era el 31 de diciembre. Ahora se ha extendido hasta el 27 de enero, si no mal recuerdo. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo a esa fecha? Mira, más allá nosotros de ahorita ponernos a especular, porque estamos trabajando, hoy está la negociación continúa, que ponernos a especular, lo que sabemos es que si no se cumplen los hitos, tanto laborales como de otros rubros, que se comprometieron, pues el socio inversionista puede tomar las garantías, ¿no? Que es decir, se dejaron bienes inmuebles, se dejaron slots, se dejaron quizá varias como bienes en prenda, por así decirlo, y podría hacer uso de estas garantías. Pero más allá de ponernos ahorita a especificar qué pasaría el 27, creo que en nosotros, los pilotos, estamos completamente dispuestos a llegar a un acuerdo y presentarlo a la Asamblea General y que se vote en la Asamblea General, que finalmente es el órgano máximo y serán los que tengan la última palabra. José, en este sentido, ¿qué papel relevante o no relevante está tomando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México? Es decir, entiendo la negociación que se lleva a cabo en el marco del capítulo 11 de bancarrota de Estados Unidos, pero el contrato colectivo de trabajo aquí se tiene que llevar a negociar con las autoridades laborales mexicanas. ¿Qué está haciendo la autoridad en ese sentido? Y sobre todo, yendo a la defensa de los trabajadores, porque digo, finalmente este gobierno tiene ese discurso de apoyar a los trabajadores y no tanto a los demás, ¿no? Sí, la Secretaría del Trabajo de la Nación ha sido muy clara en diferentes espacios donde se ha expresado del tema, en donde, bueno, habla del sindicalismo que tenemos en ASPA, que lo conoce, que es un sindicato democrático, que es un sindicato donde nos reunimos y tomamos las decisiones en asamblea. Entonces, ella se ha manifestado a favor de llegar a un acuerdo entre las partes, pero por supuesto que siempre tenemos el recurso del gobierno, siempre tenemos la conciliación, y justamente ese es como que el escenario al que se podría llegar. En el caso de la demanda por los contratos colectivos de trabajo, pues se busca una conciliación por medio de la Secretaría del Trabajo de la Nación, que ese es un recurso que tenemos. Sin embargo, en este momento nosotros estamos también apostando a llegar a un acuerdo entre la Administración de Grupo Aeroméxico y el Sindicato de Pilotos, tomando en cuenta todos los recursos que tenemos, porque como les decía, vamos a defender nuestros contratos y vamos a defender a nuestros pilotos, porque eso es lo que hace ASPA de México, ¿no? Buscar la mejora de las condiciones para los pilotos activos y para toda la industria, como lo hemos demostrado con el impuesto a la turbocina, con las quintas libertades, cuando querían poner cielos abiertos. Entonces, hemos visto por la industria y creemos que es ese espacio que nos da la Secretaría del Trabajo, bueno, lo aprovecharíamos en su momento si llegamos ahí. ¿Cuál es la situación, José, que enfrentan en este momento? ¿Por qué es tan complicado o va a ser tan complicado para la industria recuperarse y sobre todo para los trabajadores? ¿Cuántos pilotos han salido hasta el momento a raíz de la pandemia de Aeroméxico? Y sobre todo, ¿qué tanto puede tardar pues en recuperarse esas plazas de trabajo? Vemos también, por ejemplo, lo que está pasando con Interjet. Son prácticamente 5,000 empleados los que van a quedar sin un lugar de trabajo. Y a diferencia de años pasados o de ocasiones pasadas, como sucedió en 2010, cuando Mexicana de Aviación salió del mercado, que este personal pues se colocó en las aerolíneas nuevas de bajo costo, que en ese momento eran Interjet, Volaris, etcétera, y que también se colocaron en Aeroméxico. Hoy no hay, pues digamos,
como se dice coloquialmente, para dónde hacerse. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? O sea, ¿en qué situación se encuentra para que nuestro público entienda pues la magnitud de este problema? Y como bien dices, es una situación complicada. Nosotros estamos viendo que la industria podría recuperarse a niveles de 2019, más o menos en 2023, a mediados de 2023, lo cual, pues falta, aunque parecería 2 años, realmente es mucho tiempo para el personal técnico aeronáutico, para una industria que mueve tantos millones como es la industria de la aviación. Para el caso de los pilotos de ASPA, en el segundo convenio COVID que firmamos en julio, bueno, nosotros hablamos de 266 licencias sin goce de sueldo. ¿Qué hicimos en ese momento? Buscar salvaguardar a estos compañeros, porque en medio de una pandemia dejar a alguien sin seguro de gastos médicos mayores o sin seguridad social, pues podría ser complicado. Entonces, lo que se hizo fue otorgarles licencias sin goce de sueldo, donde conservaban seguro de gastos médicos mayores, seguridad social, algunas prestaciones como pases y descuentos. Mantenía algo muy importante, mantenerse vigente en el avión que vuelan. No perdían la capacidad o no pierden la capacidad del avión que vuela, siguen asistiendo a adiestramientos. Pero de esas 266, finalmente se aplicaron únicamente 200 licencias, de los cuales a 15 compañeros los regresamos para la temporada alta de diciembre y siguen volando, por lo cual hoy, al corte de enero de 2021, estamos hablando de 185 pilotos aproximadamente que se encuentran en esta licencia. Por supuesto que estamos conscientes y mira, la situación de Interjet yo creo que ha sido algo muy complicado para toda la industria porque conocemos en esta industria a los compañeros, es una industria muy pequeña al mismo tiempo y creo que nos ha eh, conmovido, que nos ha realmente impactado a todos los que estamos aquí y esperamos realmente que puedan llegar a una solución porque no necesitamos una aerolínea más que no esté volando, no necesitamos a esos 5,000 empleados en la calle, ni a sus compañeros pilotos, y realmente, porque como dices, está muy difícil colocarse hoy en día y estará muy difícil colocarse por los próximos años, porque no solamente es Interjet, estamos viendo a los compañeros que estaban en China, que estaban en Taiwán, que estaban en los Emiratos Árabes Unidos, en diferentes partes del mundo, en la India, regresando a la Ciudad de México, bueno, a la República Mexicana, porque lamentablemente lo primero que hicieron esas compañías fue a los expatriados por regresarlos a sus casas, porque no hay demanda en este momento, no se necesitan tantos pilotos y será así por los próximos años. Entonces, si sumamos toda esta ecuación, es complicado y es por eso también que en estas negociaciones que tenemos ahorita con Grupo Aeroméxico buscaremos igual la manera de salvaguardar la mayor cantidad de empleos y que las personas que lamentablemente, si es el caso, se tengan que separar, pues buscar también el mecanismo de cuidarlos en la mayor parte posible, porque es complicado, lo sabemos, es complicado en este momento encontrar trabajo de piloto aviador. José, justamente en eso te iba a mencionar. A veces también la gente es corta de memoria, pero olvida rápidamente el trabajo que hicieron los pilotos para repatriar a mexicanos, ¿no? Hubo un esfuerzo también allí del sindicato y aparte de los trabajadores, en concreto de los pilotos y el equipo, ¿no? Sí, yo creo que cuando estaba el mayor número de aviones en tierra, te hablo de los meses abril, mayo, junio, cuando la pandemia nos tenía todos prácticamente eh, en casa, ¿no? En la primera, digamos, ola, los pilotos estábamos haciendo un esfuerzo grande. En ese momento teníamos una reducción salarial, como les decía, del 65%, pero hacíamos jornadas de 28 horas, de 30 horas para traer insumos desde China, desde Hong Kong, desde varios lados. El vuelo más largo se hizo que se ha hecho en la aviación nacional, se hizo en este contexto, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que fuimos al Caribe, fuimos a Sudamérica y repatriamos y llevamos insumos que eran importantes, que los traíamos por medio de China, llegaban a México, los mandábamos y distribuíamos a Caribe, Sudamérica especialmente. Y creo que esa es la labor social que hacemos los pilotos, que como dices tú, pocas veces se ve, y es lo que hemos aportado y lo que también la aviación ha demostrado durante esta pandemia, porque la aviación es una actividad esencial por la conectividad que ha brindado, y ahorita lo estamos viendo con la vacuna y seguramente lo veremos en esquemas más agresivos más adelante para el caso de la República Mexicana y del continente, cómo empezaremos los mismos pilotos a mover la vacuna y a ser parte ya de la solución también. José, al principio mencionabas este tema de pues la libertad de que cada piloto decidiera en qué sindicato quería estar. ¿Hubo en algún momento pues
interés de otros pilotos que no están dentro de que no están dentro de Aeroméxico de acercarse a ASPA? Sí, mira, es un proceso complicado por el, digamos, uso y costumbre que tenemos. Mucho, hay que decirlo también, hay mucho terrorismo laboral en las líneas aéreas. O sea, piloto que saben que se acerca, por ejemplo, a ASPA puede perder su empleo. En ese sentido somos muy, muy discretos, pero sí, siempre hay un acercamiento de pilotos interesados. Ahorita la reforma laboral, los cambios de la reforma laboral se han, digamos, diferido y no pausado, sino diferido un poco. No es una reforma que, aunque es desde el 1 de mayo de 2019, se aplicó inmediatamente, sino que se irá aplicando gradualmente. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, como les digo, se difirió, pero llegará un momento donde esta reforma laboral llevará a todos los, no solo a los pilotos, llevará a todos los trabajadores sindicalizados de México a votar si están a favor de permanecer en su contratación colectiva, si quieren permanecer en el sindicato que tienen o si quieren hacer un cambio. Y ahí es donde el piloto puede elegir. Y nosotros, más allá que buscar que todos los pilotos se vengan a ASPA, creemos que lo más importante es que haya esta libertad sindical para que haya sindicatos que realmente representen a los pilotos en los intereses de una profesión tan delicada y que hemos visto que es tan importante, pero que la representen realmente, que sean sindicatos democráticos como NASPA. Yo soy secretario de prensa porque votaron por mí, porque hice mi campaña, porque llegué aquí, porque fueron mis compañeros a las urnas, al igual que todos mis demás compañeros. Y ese es el tipo de cosas que solamente tiene un piloto de ASPA y que deberían tener todos los pilotos. Si quieren venirse a ASPA, bienvenidos, pero nosotros realmente estamos pugnando por una libertad sindical de un sindicato que defienda a los trabajadores. José, una última pregunta de mi parte. Entonces, hasta el martes, hasta el día de ayer, martes 19, no ha habido todavía un mensaje formal de las autoridades laborales sobre esta negociación para terminar el contrato colectivo de trabajo. Una notificación formal no Una la hemos. notificación. Miriam y Julio no hemos sido notificados formalmente. Conocemos obviamente la situación, la coyuntura, ya tuvimos acceso también a la demanda, pero no ha habido una notificación. Sin embargo, decirle a la gente que nos está viendo también que estamos trabajando por llegar nosotros a un acuerdo primero con la administración, pero si es necesario, vamos a irnos a la siguiente instancia, que sería con la Secretaría del Trabajo, porque los pilotos queremos que se logre la reestructura del Grupo Aeroméxico. Es decir, Aeroméxico sí ya hizo la solicitud formal. Aeroméxico hizo la solicitud, sabemos Ok. que fue a la Secretaría del Trabajo, nosotros no hemos sido notificados. Ok. José, a mí me gustaría nada más ya, igual por último, que nos dieras un mensaje para los pasajeros, o sea, para que ellos entiendan pues un poco esta incertidumbre, de pronto genera incertidumbre de si esto va a afectar sus vuelos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Un mensaje para los clientes. Claro, a los clientes queremos decirles que los pilotos de ASPA somos pilotos profesionales, que estamos asistiendo a nuestros vuelos, que estamos dando esa seguridad que nosotros ofrecemos. Somos pilotos que tenemos el estándar de adiestramiento incluso más alto que el estándar nacional internacional y seguiremos volando con los más altos estándares también de seguridad y ahora de higiene también. Empezarán a verlos en el aeropuerto con cubrebocas a partir del día de ayer, que dice sin ASPA no vuelo. Es una protesta pacífica porque sabemos que no podemos en este momento afectar las operaciones, que sabemos todo lo que depende de la industria aérea, pero los pilotos se quieren manifestar por todo este cansancio que tenemos por acciones unilaterales y los empezarán a ver quizá con portagafetes, con leyendas y cubrebocas que dicen sin ASPA no vuelo, porque creemos que lo que los pilotos de ASPA hemos aportado vale la pena que la gente lo conozca y vale la pena también, más allá que un agradecimiento, pues nosotros esperábamos que la administración quizás se detuviera y reconociera lo que han dado todos los trabajadores, incluidos los pilotos, y no esperábamos para nada una demanda, pero quiero que la gente esté muy consciente que seguimos volando y seguiremos asistiendo a nuestros vuelos. Capitán José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si tengas algún comentario adicional, algún comentario final. Agradecerles como siempre, Miriam, Julio y a todos los compañeros de Vuelo a Tiempo por el espacio. Decirles que los pilotos de ASPA históricamente hemos ayudado a la industria, a nuestras aerolíneas, y en este caso no será la excepción, siempre que sea un acuerdo que pida lo que es justo que demos para que llegue esta inversión, que es lo que todos queremos. Miriam, último comentario, por favor. Muchísimas gracias, José, por atendernos como siempre y esperemos que pues se pueda llegar a un arreglo benéfico para todos. Muchas gracias.
Gracias, José. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Nos estaremos viendo en otra cápsula de entrevista en otra ocasión. Muchas gracias. Buen día. Bye.